En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 21, leyendo y comentando el libro de Números. En nuestro programa de hoy, continuando con el capítulo 11 del libro de Números. En nuestro programa anterior vimos cómo el pueblo de Israel, en la jornada número 13, llamada Kibrot Hataava, que en hebreo significa tumba de los codiciosos, pidió de mala manera, expresándolo como queja, el deseo de comer carne. Y entonces Dios, que es un Dios amoroso, siempre dispuesto en su gran amor por sus hijos, de proveer lo que necesitan, estará dispuesto una vez más a proveer lo que su pueblo necesita, aun cuando incluso han despreciado el pan que Dios les ha provisto hasta ahora, el maná, en el desierto para su sustento. Entonces esto provocó, según los versículos 11 al 15 del capítulo 11 de Números, provocó que Moisés tuviera que acercarse a Dios en una especie de reclamo, por cuanto lo que pide Israel a Moisés no puede ser provisto por Moisés. ¿De dónde habría Moisés de sacar carne para una muchedumbre tan grande como el pueblo de Israel? Así que Moisés, por su parte, al escuchar el llanto de las familias de Israel, se dirigió delante del Señor, cuya ira se había encendido en gran manera. Qué bueno que tenemos este recurso glorioso, precioso y sobrenatural de pedir a Dios. Podemos venir a Dios, podemos orar a Dios cuando las cosas nos sobrepasan. Entonces tenemos un Dios que es más grande que todas nuestras circunstancias y que es poderoso para darnos solución y liberación de nuestras dificultades. Moisés expresó entonces al Señor su impotencia para llevar solo la carga de todo el pueblo. Estamos comentando el capítulo 11, los versículos 11 al 15. Moisés generalmente es tipo de Cristo y como tal, él no tenía necesidad de compartir la carga con otros, porque nuestro Señor es todo suficiente. Sin embargo, en algunos lugares de este relato del Pentateuco, Moisés no siempre es tipo de Cristo y a veces la Escritura nos muestra al hombre Moisés. Este es uno de esos casos. Moisés aquí no es tipo de Cristo. Aquí estamos viendo al hombre Moisés y no al tipo. Y ningún hombre, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, puede solo. Por ello Dios, en el Nuevo Testamento, ha provisto el cuerpo de Cristo, de tal manera que en la iglesia no hay lugar para el individualismo. Dios vino entonces en auxilio del hombre Moisés y le ordenó reunir 70 ancianos del pueblo de Israel. ¿Qué hará el Señor? Dice el Señor en el capítulo 11, versículos 16 y 17, tomaré del espíritu que está en ti y pondré tu espíritu en los 70 y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo.
El espíritu que estaba en Moisés no era otro que el Espíritu de Dios. Les leo el 11:17 en la versión NBI, que dice así: Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu, y coloca Espíritu con mayúscula, que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Así que el espíritu que habita en Moisés es el Espíritu de Dios, y Dios va a tomar de ese espíritu para poner en los 70 de tal manera que compartan la carga y Moisés no tenga que llevarla de aquí en adelante solo. Cuando Dios puso del espíritu que estaba en Moisés sobre los 70 varones, todos comenzaron a profetizar. Incluso Eldad y Medad, 2 de los 70 que se habían quedado en el campamento. La señal inmediata por excelencia del descenso del Espíritu en el Antiguo Testamento era la profecía. Cada vez que el Espíritu de Dios descendía, la manifestación o el fruto inmediato de ese descenso del Espíritu era que los hombres comenzaban a profetizar. La profecía es dada en la misma lengua de los oyentes. En ese entonces, el don del Espíritu estaba circunscrito solamente a un pueblo, por lo tanto la profecía se manifestaba en la lengua vernácula del pueblo. En cambio, en el Nuevo Testamento, las lenguas indican que el don del Espíritu es universal para toda carne. Por ello, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Dios se proveyó de testigos de todas las naciones bajo el cielo. Y estos testigos oyeron a los que estaban llenos del Espíritu, los escucharon hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ese fue el testimonio que dieron estos testigos. Así dice Hechos capítulo 2, versículo 5 y versículo 8. Entonces fue dado aviso a Moisés que Eldad y Medad profetizaban en el campamento. Josué, uno de los jóvenes ayudantes de Moisés, le dijo entonces: Señor mío Moisés, impídelos. Estoy leyendo capítulo 11, versículos 27 y 28. Josué, en su inmadurez, pretendía cuidar el rango o el estatus de Moisés, cuya exclusividad se debía, como ya dijimos, a su calidad de tipo de Cristo. Moisés era profeta, pero no era un profeta más. Moisés era un profeta especial, único. Moisés, como tipo de Cristo, no es presentado en las Escrituras como un profeta más, sino como uno muy especial. Así lo demuestran las siguientes Escrituras, que me gustaría que tú, amigo y amiga, pudieras buscar. En Éxodo 33, versículos 8 al 11, y en Números capítulo 12, del 6 al 8. ¿Qué era lo especial? Que Dios con Moisés hablaba cara a cara, y Moisés tenía el privilegio de ver la apariencia o la imagen del Señor. Ahora, esta exclusividad de Moisés como profeta tenía por propósito divino que, cuando más adelante Moisés anuncia al profeta Jesucristo, pudiera decir: profeta de en medio de ti, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y a ese profeta, el Señor Jesucristo, a él oiréis.
O sea que lo especial de Moisés, donde Dios conversaba con él cara a cara y Moisés contemplaba la imagen de Dios, no tenía otro objetivo que él pudiera decir: Dios les va a levantar un profeta, el definitivo, el profeta escatológico, el último y definitivo, nuestro Señor Jesucristo, y lo levantará como yo, con las características que Dios ha manifestado en mí. Jesucristo es el profeta definitivo que conoce a Dios cara a cara y que contempla a Dios cara a cara y que nos trajo la palabra de Dios de primera mano, estando allí en las oficinas de su Padre Celestial. El hombre Moisés, en cambio, no pretendía ser único, sino por el contrario, albergaba en lo más profundo de su corazón el deseo de que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Capítulo 11, versículo 29. Qué generoso es el hombre Moisés. Entiende que, a diferencia de Josué, que tuvo celo, Moisés dice: no, ojalá todo el pueblo fuese profeta y que todo el pueblo tuviese el privilegio de que Dios pusiese su espíritu sobre ellos. Pues bien, amigos y amigas, Moisés con estas palabras profetizó anticipadamente aquello que más adelante anunciaría el profeta Joel. Y después de esto, dijo el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel capítulo 2, versículo 28. Hoy, gracias a la morada del Espíritu Santo en cada creyente, toda la iglesia es un pueblo compuesto por profetas. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. A continuación, amigos y amigas, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Aquí estamos viendo la respuesta de Dios a la petición hecha de mala manera por el pueblo de Israel, pero que no obstante, Dios en su gran misericordia decidió proveer para la necesidad de su pueblo. Era tal la cantidad de aves, de codornices, que tal como había dicho el Señor, tendrían carne para un mes, hasta que les saliera por las narices y les provocara náuseas. Capítulo 11, versículos 18 al 20. De hecho, el registro bíblico indica que ninguno de los recolectores recogió menos de 2 toneladas. Estoy leyendo el capítulo 11, versículo 32 en la NBI. El punto fue que cuando no habían siquiera empezado a masticar la carne, la ira del Señor los hirió con gran mortandad. El Salmo 78 resume así este incidente. Con toda intención pusieron a Dios a prueba. Esto es lo que llamamos tentar a Dios. Y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Mira el atrevimiento, ¿no? Este Dios nuestro, que se dice grande y poderoso, ¿será capaz acaso de en pleno desierto colocarnos una mesa? ¿Prepararnos una mesa con carne? Bueno, dice el Salmo 78, comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Pero el capricho no les duró mucho. Aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos.
dio muerte a sus hombres más robustos, abatió a la flor y nata de Israel. Estoy leyendo el Salmo 78, los versículos 18, 19 y 29 al 31 en la versión NBI. Y allí mismo, en Kibrot Jataaba, fue sepultado el pueblo glotón, expresión de la NBI, o fue enterrado el pueblo codicioso. Por eso el lugar se llamó Kibrot Jataaba, la tumba de los codiciosos. Y así termina lo que se relata de lo que ocurrió en la jornada o la estación número 13, llamada Kibrot Jataaba. Amigos y amigas, qué triste final para lo que aconteció en esta estación. Que no sea tu caso, que no sea mi caso, que podamos creerle a Dios, confiarnos a Él y esperar con gratitud en nuestro corazón que Dios es fiel y Él es fiel a sus promesas. Con esta buena noticia del maravilloso Padre que tenemos, te deseo un buen día, una linda semana y nos juntamos en nuestro próximo programa. ¡Chao! ¡Benditos somos! En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.